Imagina la escena, un tribunal solemne en Roma, y en el banquillo de los acusados, un cadáver. Literalmente un cadáver. El cuerpo exhumado de un papa vestido con sus ropas pontificias y está siendo juzgado por su sucesor. Esto que parece ficción es el corazón de una de las épocas más brutales y oscuras de la historia del papado, el llamado Saeculum Obscurum, el siglo oscuro. Y para entender cómo se llega a poner a un muerto en un juicio, hay que entender que era Roma en el siglo X. No era, vamos, el centro espiritual que podemos imaginar. No. Era un feudo, un campo de batalla para familias aristocráticas que luchaban por el poder, sin más. El papado no era tanto un cargo espiritual como, bueno, como el trofeo definitivo en el control de la ciudad. Claro. Y ahí tenías a figuras como la senadora Marocia moviendo los hilos, nombrando y deponiendo papas a su antojo. Exacto. El contexto es de un caos político absoluto. Y en medio de todo ese torbellino nos vamos a centrar hoy en un personaje y en un documento. A ver, El personaje es el Papa Esteban VII, que tuvo un pontificado muy breve, de 928 a 931. Y la fuente principal para nuestro análisis es un texto de Civicodem que hace una lectura muy, muy particular de sus acciones. ujú, La misión que nos planteamos hoy es compleja. O sea, no queremos solo contar una historia macabra y ya está. Queremos desentrañar cómo un líder intenta reparar una institución que está rota. ¿Y qué nos dice eso sobre la autoridad y la justicia? Y el reto es contrastar la visión que nos ofrece este documento, que es profundamente teológica, con la cruda realidad política de la época. ¿Es que es un choque? Totalmente. Gran pregunta es, ¿usó esa libertad para un fin puramente espiritual y restaurador, como sugiere nuestra fuente? ¿O fue simplemente el siguiente movimiento en una partida de ajedrez política despiadada? Ahí está el nudo de la cuestión. Para empezar a desatarlo, tenemos que ir al origen del escándalo que Esteban VII heredó. Hablemos de esa atrocidad, la Synodus Horrenda o el Sínodo del Cadáver. Más allá de lo grotesco, ¿cuál era el objetivo real de un acto así? El objetivo era una purga política. Así de claro. O sea, ¿no era solo venganza? No, se trataba solo de una venganza personal contra el Papa Formoso que llevaba meses muerto y enterrado. El papa que lo juzgó, Esteban VI, era de una facción rival. Al exhumar a Formoso y declararlo culpable de perjurio y otros crímenes, el objetivo final era anular todas sus ordenaciones. Ah. Claro, Todos los obispos y sacerdotes que él había nombrado quedaban invalidados. Era una forma de decapitar de un solo golpe toda la red de poder de la facción contraria. claro. El juicio al cadáver era el espectáculo, la parte macabra, pero la verdadera intención era un reseteo político completo, una aniquilación de la legitimidad de tus enemigos. Exactamente. Fue una humillación simbólica con unas consecuencias políticas muy, muy reales. Al final del juicio no solo anularon sus actos, sino que le cortaron los 3 dedos con los que bendecía. No donde el poder terrenal, bueno, devora por completo la autoridad simbólica. Creó un cisma y una confusión tremendas en toda la Iglesia. Y en este escenario, que es desolador, llega Esteban VII. Se encuentra con una iglesia fracturada, con un clero cuya legitimidad está en duda Hecha añicos. y con un precedente terrible sobre la mesa. Entonces, ¿qué hace exactamente para intentar reparar este desastre? Pues toma una serie de medidas que son muy calculadas y, la verdad, muy contundentes. Primero, convoca su propio sínodo para revisar y condenar formalmente el Sínodo del Cadáver. O sea, no lo ignora. No pasa página, lo confronta directamente. Segundo, y esto es crucial, anula todas las decisiones de ese sínodo. Restaura la validez de las ordenaciones de Formoso, devolviendo la estabilidad a la estructura de la Iglesia. Que era fundamental. Tercero, rehabilita públicamente la memoria y la dignidad del Papa Formoso. Y cuarto, ordena que sus restos, que habían sido recuperados del río por unos monjes, reciban un entierro cristiano digno en la Basílica de San Pedro. Vale, esas son las acciones. Ahora vamos a la interpretación. El documento este de Civic ODM que estamos analizando argumenta que esto fue mucho más que un simple acto de limpieza política Sí, o una inversión de la purga anterior. Lo presenta como una afirmación teológica fundamental. sí, y aquí es donde la lectura se vuelve fascinante. Según esta perspectiva, Esteban VII estaba trazando una línea roja.
Estaba declarando a través de sus acciones que la autoridad en la Iglesia no puede ejercerse desde la venganza, la facción o la manipulación. Claro. Su única fuente de legitimidad es la búsqueda de la justicia y la misericordia. En esencia, estaba diciendo que el poder papal tiene límites morales y teológicos que son intrínsecos. No es un cheque en blanco para satisfacer vendetas. Entiendo la perspectiva, y es muy elevada. Pero seamos un poco críticas. Un historiador más secular o un analista político podría ver exactamente los mismos hechos y llegar a una conclusión muy diferente. Claro. Podría argumentar que Esteban VII simplemente estaba haciendo lo mismo que su predecesor, pero a la inversa. O sea, una contrapurga para deslegitimar a la facción anterior y consolidar a la suya. ¿No es esta una lectura igualmente válida? O incluso más realista, diría yo. Es una lectura no solo válida, sino necesaria. La dimensión política es innegable, y probablemente fue la motivación principal e inmediata. Sería ingenuo pensar que Esteban VII actuó en un vacío movido únicamente por puros ideales teológicos. Claro, estaba en medio de una guerra de poder. Estaba, sin duda, asegurando su posición. Sin embargo, y esto es lo que el documento de Civique ODM resalta, y creo que es su aportación más interesante, es que los medios que eligió para esa consolidación política tuvieron consecuencias que trascendieron la simple lucha de poder. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cómo puede un acto político tener consecuencias que lo superan? Porque al restaurar la justicia y la memoria de Formoso, abordó un problema que iba más allá de las élites de Roma. Abordó el caos que se había generado en la base de la Iglesia. La dimensión pastoral, podríamos decir. Ah, Imagina ser un fiel en esa época. De un día para otro, te dicen que el sacerdote que te bautizó, que te casó, que consagró la Eucaristía, no es un sacerdote válido. La incertidumbre espiritual debía ser aterradora. se socava la confianza en la institución desde sus cimientos. La gente común es la que sufre las consecuencias de las luchas de poder en la cúpula. Precisamente. Y aquí es donde el liderazgo de Esteban VII muestra una inteligencia particular. Según esta lectura, entendió que la credibilidad no se reconstruye con lo que el documento llama un olvido forzado. La táctica de pasemos página. Esa es la tentación de cualquier organización tras un escándalo. Pasemos página, miremos hacia adelante, no removamos el pasado. Pero eso casi nunca funciona. Es como poner una tirita sobre una herida infectada. Solo pospone el problema. Exacto. La propuesta que se deriva de sus acciones es que la sanación real requiere un camino mucho más difícil, el reconocimiento explícito del error ¿Asumirlo? y la restauración activa de la verdad. Primero tienes que nombrar la herida, admitir la injusticia cometida por la propia institución. Solo entonces puedes empezar a reconstruir la confianza y la comunión. Es un proceso de verdad y reconciliación, no de amnesia colectiva. Y esa es una lección de liderazgo brutalmente moderna. Un momento. Si seguimos esta línea de pensamiento, el acto de Esteban VII tiene una implicación todavía más profunda para la propia naturaleza de la autoridad papal. Ajá. Si un papa puede juzgar y anular las decisiones de un papa anterior de forma tan radical, eso dinamita cualquier idea de un poder absolutista e incuestionable, ¿no? Absolutamente. Y ese es otro de los puntos clave del análisis. Al corregir a su predecesor, Esteban VII demostró en la práctica que la autoridad papal no es arbitraria ni absolutista. Está al servicio de algo más grande, la justicia, la verdad y la comunión de la Iglesia. O sea que el papa es un custodio. Es el custodio de la unidad, y esa función le obliga a actuar como garante de la justicia, incluso cuando tiene que ejercerla sobre las acciones de la propia historia de la Iglesia, sobre las decisiones de otro papa. Su autoridad es responsable ante Dios. No es un poder despótico. Lo cual nos lleva a la que quizás es la idea más audaz del documento, la lectura que llama apologética. Sí, La apologética es la defensa de la fe, y parece increíblemente contraintuitivo usar uno de los episodios más vergonzosos de la historia del papado como un argumento a su favor. O sea, lo lógico sería intentar esconderlo bajo la alfombra. parece contraintuitivo, sí, pero el argumento es sutil y muy potente. Le da la vuelta por completo. La idea es que la prueba de la dimensión espiritual, o divina, si quieres, de la Iglesia no reside en una historia impecable y sin errores. Cosa que es imposible, claro. Es imposible para cualquier institución humana. Al contrario, se manifiesta precisamente en su capacidad para reconocer, corregir y sanar sus propias heridas, incluso las más profundas.
O sea, que la capacidad de admitir el error y autocorregirse se presenta como una prueba de fortaleza. Y de una guía que supera lo meramente humano. Esa es la lógica. El texto argumenta que si la Iglesia fuera solamente una institución de poder terrenal, habría hecho lo que hacen todas las instituciones de poder: perpetuar el error, encubrirlo, reescribir la historia para justificarse. Claro. Una organización puramente humana, movida por la inercia del poder, rara vez admite una equivocación de esa magnitud. El hecho de que desde dentro de la propia institución surgiera un acto de contrición y reparación tan radical es lo que, según esta visión, revela su vitalidad espiritual. La corrección se convierte en un signo de salud, no de debilidad. Es una perspectiva fascinante. Sugiere que la verdadera medida de la legitimidad de una institución no es su supuesta infalibilidad, sino su resiliencia y su capacidad de enmienda. Entonces, el legado de un papa casi olvidado, que gobernó apenas 3 años en una época de anarquía, resulta ser mucho más significativo de lo que parece. Inmensamente más grande si aceptamos esta interpretación. Esteban VII no construyó grandes catedrales, ni escribió tratados teológicos, pero con su acción sentó un precedente fundamental sobre la naturaleza de la autoridad, la justicia y la reforma dentro de la propia institución. El documento resume este legado como una lección silenciosa pero firme, y concluye que nos enseña que la verdadera reforma no empieza con grandes programas o reestructuraciones burocráticas, sino con el compromiso con 3 pilares fundamentales. La verdad, la justicia y la reconciliación. Desglósalo un poco. Pues, la verdad, al nombrar la injusticia del sínodo del cadáver sin tapujos. La justicia al anular sus decretos y devolver la dignidad a Formoso. Y la reconciliación al poner los cimientos para sanar la comunión rota de la Iglesia. Hay una frase final en el texto que creo que encapsula a la perfección esta visión de liderazgo. Dice: la autoridad auténtica no humilla, sino que restaura, no divide, sino que vuelve a unir en Cristo. Uf. Es una definición de liderazgo de servicio que, viniendo de una era tan brutal, resuena con una fuerza increíble. Es una conclusión muy poderosa. Y nos deja con una reflexión que trasciende por completo el siglo X y el ámbito religioso. Hemos analizado cómo una institución medieval afrontó un error catastrófico. Y esto nos lanza una pregunta muy directa sobre el liderazgo hoy, en cualquier campo. En la política, en las empresas, en cualquier organización humana. Exacto. Toda la conversación nos lleva a plantearnos esto. El documento sugiere que la capacidad de corregir un error del pasado es una señal de fortaleza, no de debilidad. Si extrapolamos esa idea a nuestro mundo, podría ser que la legitimidad de un líder o de una institución hoy en día no resida en una fachada de perfección o en la negativa a admitir jamás un fallo. Sino todo lo contrario. Quizás la legitimidad real, la que genera confianza duradera, resida precisamente en la voluntad demostrada para reconocer abiertamente los errores, en el coraje para repararlos y en la humildad para aprender de ellos. Y esa es la pregunta final que dejamos en el aire. ¿Es la capacidad de corrección, y no una pretendida infalibilidad, la verdadera medida de una autoridad auténtica en el siglo XXI?